Mi nombre es Carolina Dawson y antes de comenzar esta charla yo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle a ASBAMA por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, en persona sobre todo, y aquí en Santa Marta, y el gusto es aún mayor tras haber pasado 2 años participando en eventos por Zoom. Entonces, muchas gracias y es un gusto de verlos a todos. Yo trabajo en el CIRAD, que es un centro de investigación francés. Nosotros estamos especializados en agronomía y hacemos investigación aplicada para el desarrollo sostenible de la agricultura en zonas tropicales y mediterráneas. Nosotros contamos con un dispositivo internacional con presencia en más de 90 países y tenemos ya sea nuestras oficinas regionales en algunos lugares del mundo, pero también trabajamos en cooperación con distintos institutos nacionales, como por ejemplo con Agrosavia. Nosotros tenemos compañeros que trabajan de la mano con investigadores acá en Colombia. Dentro de este centro de investigación, yo estoy en el Observatorio de Mercados e Innovaciones, que es una unidad de estudios económicos. Nosotros creamos información económica acerca de las cadenas de valor sobre las frutas tropicales. Trabajo mucho con el banano convencional, pero también trabajamos con otras frutas como el aguacate, como los cítricos. El objetivo de esta información que nosotros creamos es facilitar la toma de decisiones de los actores económicos, de instituciones y también de la investigación. Y nosotros tenemos una publicación principal, que es una revista que se llama Fruit Drop, que tal vez algunos de ustedes ya conocen. Realizamos estudios específicos para entidades públicas, para entidades europeas, para también entidades privadas, y los miembros que estamos dentro de este observatorio también somos miembros de comités internacionales como el Foro Mundial del Banano, somos miembros de la red Musalac y también participamos en el Acorbat que tuvo lugar hace un par de semanas en Miami. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar de un tema muy diferente que el Fusario Raza 4 Tropical. Yo estoy aquí para hablarles de comercio, ¿no? Yo les voy a intentar darles una visión actualizada del panorama mundial del comercio bananero y hablaremos de los principales desafíos que vemos y que se han reforzado, sobre todo en estos últimos 3 años con esta pandemia y ahora en el contexto actual muy complejo que ha traído la guerra. En una segunda parte me enfocaré en el caso específico del banano orgánico en Estados Unidos y en la Unión Europea, y en una última parte hablaré acerca de las nuevas tendencias del consumo que vemos y que se han reforzado sobre todo desde la pandemia. Entonces, comencemos con este panorama mundial sobre el comercio bananero. He intentado darles un panorama con las cifras más actualizadas que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Que vienen a ser cifras de los años 2020 y 2021. Como ustedes saben, el banano es el líder histórico del comercio mundial de frutas frescas, y esto tanto en términos de volumen como de valor. Esto es algo que ya seguramente sabían, pero es importante repetirlo porque es una tendencia histórica que se mantiene. Nosotros podemos ver que el comercio mundial de frutas frescas en el año 2020 representó cerca de 70 millones de toneladas, y de estas 70 millones de toneladas, el banano representa más del 30%, ¿no? Son 21,4 millones de toneladas de banano que se comercializaron en el mundo en el año 2020. Y en términos de valor, hay que decirlo también, el banano es el líder mundial. Las ventas de frutas frescas en el mundo en el año 2020 alcanzaron 85 millones de dólares. De estas 85 millones de dólares, el banano absorbió un 16% del valor, o sea, casi 14 millones. Y hay que notar, en términos de dinámica, que tenemos una dinámica de crecimiento de las exportaciones mundiales ininterrumpida, y esto desde hace más de 20 años. En el año 2010 se exportaban 16 millones de toneladas de banano, y hemos tenido un crecimiento de 5 millones de toneladas para alcanzar estas 21 millones que tenemos 10 años más tarde, ¿no? Tenemos una tasa de crecimiento
que ha oscilado entre un 1 y un 6% cada año. Pero también hemos conocido varias fases. Hemos tenido una fase de crecimiento muy marcado hasta cerca del año 2016-2017 y desde el año 2017 el crecimiento ya parece estar yendo un poco más despacio que lo que teníamos anteriormente. Si miramos ahora de dónde vienen estos volúmenes mundiales, hay que decirlo, ¿no? Hay una gran concentración de las exportaciones mundiales de banano. 60% de los volúmenes que se exportan a día de hoy provienen de América Latina y del Caribe. Este crecimiento, digamos, la zona latinoamericana representa 60% de los volúmenes, es la que ha liderado el movimiento de crecimiento de la oferta mundial. En el gráfico que tienen aquí en la pantalla pueden ver el conjunto de las exportaciones de los 4 grandes países líderes mundiales, que son Ecuador, Colombia, Guatemala y Costa Rica, y podemos ver que únicamente estos 4 países han acumulado un excedente de 244 millones de cajas entre los años 2012 y 2021. Es un crecimiento muy importante y esto es lo que ha alimentado esta dinámica en los mercados mundiales. Ahora, si nos enfocamos en los principales mercados importadores y consumidores, vemos claramente que aquí sí hay una menor concentración, ¿no? En el caso de las importaciones, el banano llega a casi todos los mercados mundiales. Pero evidentemente las proporciones son diferentes. Tenemos, por ejemplo, más de la mitad de los volúmenes que se comercializan en el mundo que son importados por Europa y Norteamérica. Cuando digo Europa, me refiero a la Unión Europea de los 27, más el Reino Unido, más Suiza y Noruega. Este bloque europeo es el principal importador de banano en el mundo y absorbe 34% de los volúmenes. Le sigue Estados Unidos y Canadá, que absorben 23% de la oferta mundial de banano. En un tercer puesto tenemos a Asia, con 17% de los volúmenes. Rusia y el este de Europa, que no está dentro de la Unión Europea, representan 10% de los volúmenes y los 17% restantes, como pueden ver, se reparten entre Latinoamérica, Medio Oriente, África y los países del Mediterráneo. Pero bueno, lo que hay que mantener en la mente es que el banano llega a todos los lugares del mundo. Si miramos ahora en términos de dinámica, lo que nosotros vemos hasta el año 2020 es que obviamente todos los mercados no han seguido la misma evolución, ¿no? Las cifras que tienen aquí en la pantalla son hasta el año 2020. Lo que nosotros veíamos es que los mercados que mostraban un buen crecimiento eran Europa. Europa crecía de manera casi ininterrumpida desde hace 10 años. También mostraban un crecimiento positivo los mercados del Medio Oriente y del Mediterráneo, que aunque absorben menos volumen, la dinámica no era nada mala. Teníamos 2 mercados estables, Estados Unidos y Canadá, y también el mercado ruso, y un mercado en retroceso en el año 2020, Asia, pero obviamente tenemos que tener en mente que en el año 2020 el retroceso asiático está estrechamente vinculado con la pandemia y las medidas muy restrictivas que se adoptaron en los países asiáticos. Ahora, solo para detallar, les quiero detallar 3 mercados muy importantes. Primero, hablemos rápidamente de Estados Unidos, pero es un caso muy interesante, ¿no? Estados Unidos, segundo mercado de importación de banano, es un mercado que no crece, que está totalmente estable en términos de consumo neto. Desde hace 10 años se consumen cerca de 4 millones de toneladas y como pueden ver ahí en el gráfico es una cifra que no ha variado. El consumo per cápita en Estados Unidos es de alrededor de 12.3 kilos por persona y en los últimos años, si el puntero funciona, se podría ver un descenso en el consumo per cápita que no tiene nada que ver con el volumen que entra, pero es más bien debido al crecimiento de la población. En el caso de Canadá también vemos que las importaciones se mantienen en 500.000 toneladas
un nivel muy estable y con un consumo per cápita de 15.4 kilos por persona. Hablemos ahora de Rusia, que viene a ser el cuarto mercado en términos de volúmenes importados. Rusia históricamente ha sido un mercado bastante inestable, ¿no? Ha conocido grandes fluctuaciones debido a muchas razones, entre las cuales la fluctuación de la moneda siempre ha tenido un impacto muy grande, ¿no? Sin embargo, desde el año 2017 nosotros veíamos que el mercado ruso había conseguido estabilizarse en torno con un consumo de cerca de 1,5 millones de toneladas. Y eso fue el caso hasta el año 2020. Tuvimos 4 años seguidos de cierta estabilidad en Rusia, lo que nos parecía ser de buen augurio. Pero bueno, en el año 2021 vimos un ligero descenso a 1,4 millones de toneladas y lamentablemente, como todos ustedes saben, para este año 2022, en que ha comenzado este conflicto con Ucrania, es muy probable que no alcancemos, ¿no?, el consumo que pensábamos tener. Pero bueno, no voy a hablar más del caso de Rusia porque el día de mañana tenemos un panel específico donde debatiremos ampliamente sobre los impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania y los impactos sobre el mercado bananero y impactos más generales. Ahora les propongo que hablemos de Europa. Europa, el principal mercado importador de banano, ¿no? Es un mercado en el que en el 2021 se consumieron 6.6 millones de toneladas, lo cual es una cifra muy importante, pero es una cifra que ha mostrado un ligero retroceso con respecto al año 2020. En términos de consumo per cápita, vemos que este se mantiene en un nivel de 12.7 kilos. Y si recuerdan un poco la cifra que teníamos en Estados Unidos, que está muy estable, está en 12.3, 12.4 kilos. Entonces nos podríamos preguntar si este no es ya un nivel un poco techo, ¿no?, al que estamos llegando en términos de consumo. Pero bueno, hasta el año 2020 nosotros en Europa hemos conocido un periodo de fuerte crecimiento de las importaciones. Y si lo miramos en términos de orígenes que abastecen al mercado, nosotros lo que hemos visto en Europa es que los orígenes latinoamericanos han sido los que más han crecido en los últimos 10 años dentro de la Unión Europea y el Reino Unido. En el año 2010 se importaban 3.5 millones de toneladas de banano de América Latina. En el 2021 estas fueron 5 millones de toneladas. Es un crecimiento bastante significativo que hace que a día de hoy la cuota de mercado de Latinoamérica en Europa sea superior al 74%. Si miramos a los otros orígenes que abastecen al mercado europeo, que son los orígenes ACP, África, Caribe, Pacífico, y también las producciones europeas, vemos que en el 2010 teníamos menos de 2 millones de toneladas, en el 2021 estamos con exactamente la misma cifra. No ha habido crecimiento de estos bloques de países. En términos de cuota de mercado, vemos que los países ACP tienen una cuota del 16%, mientras que los orígenes europeos, que son las Islas Canarias, Martinica, Guadalupe y Madeira, representan menos de 10% del abastecimiento del mercado. Y ahora si vemos también dentro de la Unión Europea, vemos también que tenemos una evolución dispareja del consumo entre diferentes países, porque la Unión Europea son 27 países, también está el Reino Unido, que ya no está dentro de la Unión Europea, pero nos gusta seguir contándolo dentro del bloque europeo. Vemos que dentro de la Unión Europea hay una evolución dispareja. Algunos países siguen creciendo en términos de consumo, es el caso de Francia, es el caso de Alemania y de Italia. Son países cuyo consumo se sigue desarrollando. Hay otros países que han dejado de crecer, es el caso de Suecia, como lo pueden ver ahí en el gráfico. Y hay un retroceso muy claro en el Reino Unido. El Reino Unido que, bueno, tiene un retroceso sobre todo desde que se inició todo el proceso del Brexit, ¿no?, que lo ha afectado por razones económicas, razones que son independientes del sector bananero.
Un retroceso que hay que notar para el año 2021 es el retroceso de Polonia. Y esto es un síntoma de alerta, porque si nosotros nos concentramos únicamente en los países del este de Europa, es lo que tienen ahora aquí en la pantalla, los países del este de Europa eran los que venían teniendo el mayor crecimiento en términos de consumo de banano. Entre el año 2012 y el año 2020 tuvimos un crecimiento del 53%, o sea, se duplicaron los volúmenes que se consumen en el este de Europa. Pero el año 2021 marca un retroceso en esta dinámica que hasta el día de hoy había sido bastante positiva. Entonces, algo de lo que tenemos que hablar, obviamente no se puede hablar solamente de volúmenes, es de precios. El crecimiento del volumen venía acompañado por precios que podríamos calificar de correctos en el mercado hasta más o menos el año 2016. Como pueden ver en este gráfico he cruzado los volúmenes de importación con el precio promedio de importación de la caja de banano. Hasta el año 2016 podemos ver que el precio promedio de la caja de banano estaba por encima de 13 euros. Y ese era un periodo en el que el abastecimiento estaba en 6.1 millones de toneladas. A partir del 2017 el mercado comienza a caer, los precios caen porque el mercado comienza ya a estar sobreabastecido, ¿no? Se podría considerar que el nivel límite está entre 6.1 y 6.2 millones de toneladas. Y desde este año 2017 los precios de importación de la caja de banano no han dejado de caer. En el año 2021 el precio promedio ha sido de 11.4 euros por caja, es el nivel más bajo que hayamos visto hasta el día de hoy. Entonces, nosotros podemos ver que hay una correlación entre un nivel de oferta muy alto y precios cada vez más bajos. Si lo miramos en detalle ahora, acá es exactamente el mismo gráfico, solo que tienen el detalle de los precios de importación. Podemos ver que el descenso del precio de importación entre el año 2015 y 2021 es de casi 3 euros por caja. Es el nivel más bajo que haya habido en la historia del mercado europeo. Y en el gráfico de la derecha lo que pueden ver es el detalle semanal de este precio de importación. Nosotros vemos que en el 2021 se alcanzó un periodo muy crítico durante el verano, en el que el precio promedio de la caja de banano estuvo por debajo de 10 euros y esto durante casi un mes. Hemos alcanzado una situación que es bastante crítica, ¿no?, desde un punto de vista económico para el sector. Y obviamente, como todos sabemos, esta crisis de precios históricamente bajos está sucediendo dentro de un contexto mundial muy complejo en términos de costos. Todos lo sabemos, desde finales del año 2020 estamos ante una crisis inédita de alza de los costos de los insumos de la producción. Esto pone muchísima presión en el sector productor, pero también estamos ante una crisis inédita que afecta a la exportación por el problema de flete marítimo, ¿no? Tenemos un problema de disponibilidad, tenemos un problema de alto precio de los contenedores y esto refuerza también la presión que está teniendo el sector. Y a esto se le añade ahora un nuevo problema, que es el problema de la inflación y también del costo de la energía. Esto está afectando a todo el mundo, no solo a los países productores, pero sino ahora también lo vemos en Europa, en Estados Unidos. Los países consumidores están viviendo una inflación histórica que obviamente refuerza una presión y un contexto económico mucho más complejo. Entonces, para resumir esta primera parte, lo que nosotros vemos es que estamos ante una oferta mundial que ha crecido de manera muy fuerte y que sigue creciendo, pero esto nos está llevando claramente a que haya una competencia entre productores cada vez mayor. Por otra parte, tenemos mercados que se están mostrando ahora poco dinámicos. Este es el caso de Europa, el caso de Estados Unidos, que han tenido un crecimiento nulo en el 2021. Tenemos mercados en crisis en Asia, Medio Oriente y ahora también en Rusia, con precios de importación bajo presión y con una crisis particularmente grave en el año 2021. Y esto acompañado, obviamente, de un contexto mundial históricamente complejo desde el 2020
ya sea porque tuvimos primero la pandemia, ahora porque estamos ante una guerra. Esto lleva a un fuerte aumento del precio de los factores de producción. Este es un escenario muy complejo, el que les acabo de describir, y bastante negativo, ¿no? Pero bueno, hay una buena noticia dentro de todo esto, y es que hay un segmento que sí ha mostrado un buen desempeño durante estos últimos años, y este es el segmento del banano orgánico. Entonces, antes de hablarles, ahora les voy a hablar de banano orgánico. Antes de hablar de banano orgánico, lo que hay que saber es que a día de hoy todavía es difícil acceder a información precisa sobre los volúmenes que se producen y también que se comercializan a nivel mundial. Excepto algunas raras excepciones como Estados Unidos, la mayoría de países exportadores e importadores no tienen códigos aduaneros específicos que le permiten a uno hacer un seguimiento a los volúmenes de orgánico que se exportan o que se importan, ¿no? Solo en Estados Unidos desde el año 2013 hay un código que permite darle seguimiento. Para los demás países del mundo nos tenemos que basar en diversas fuentes profesionales o en estimaciones, conversando con expertos del sector. Nosotros desde hace varios años ya hemos desarrollado todo un sistema para intentar tener una estimación fiable de lo que está ingresando a Europa. Entonces, si hablamos ahora del banano orgánico, se calcula que cerca de 1.5 millones de toneladas de banano orgánico fueron comercializadas en el año 2021, lo que representa solo un 7% del comercio mundial de banano. O sea, estamos ante un nicho de mercado. Estimamos que hay cerca de 50.000 hectáreas plantadas en el mundo en orgánico versus 500.000 para el banano convencional, entonces tenemos 10 veces menos. Y contrariamente al banano convencional, que como les expliqué, llega a todos los mercados mundiales, en el caso del orgánico tenemos unas exportaciones muy concentradas en dos principales mercados, la Unión Europea y Estados Unidos. Rápidamente, para mostrarles un poco los principales productores, nosotros vemos que el principal país productor para la exportación de banano orgánico es el Ecuador. Su sector orgánico se ha desarrollado muy rápidamente en estos últimos años, ¿no? Ha tenido un despegue muy grande y ha sobrepasado al sector dominicano, que históricamente era el principal productor. Entonces ahora República Dominicana ocupa la segunda posición de la producción de banano orgánico para exportación. Le sigue Perú en tercera posición. Colombia es el cuarto productor. Tenemos a México, que es uno de los nuevos actores de este comercio mundial del banano orgánico. El sector productivo mexicano ha despegado muy rápidamente en 5 años y está ocupando una parte muy importante en Estados Unidos. Y por último, tenemos pequeñas producciones en países como Ghana y Costa de Marfil que están en desarrollo. Si nos enfocamos ahora en el mercado de Estados Unidos y de Canadá, entonces Norteamérica, este es el segundo mercado mundial para el banano orgánico. En el año 2021 se importaron más de 555.000 toneladas. Es un mercado que está en fuerte crecimiento. Las importaciones se han duplicado, se han más que duplicado desde el año 2014 y el banano orgánico ha representado una cuota del 12% del total del banano importado. Lo que ustedes pueden ver es que la cuota de banano orgánico ha crecido de manera ininterrumpida en los mercados norteamericanos. Y lo que hay que ver es que la tasa de crecimiento anual del consumo de banano orgánico ha conocido varias fases. Se desarrolló fuertemente en los años 2017 y 2018, consiguió una cierta estabilidad entre 2018 y 2019, y nuevamente con la pandemia en el año 2020 hemos visto una fuerte aceleración de la comercialización del banano orgánico en estos mercados. Si miramos los orígenes que abastecen ahora a Norteamérica en términos de banano orgánico, vemos Ecuador es el principal abastecedor de este mercado, ¿no? 43% del volumen de orgánico que se vende en Estados Unidos y Canadá proviene del Ecuador. En segunda posición tenemos a México, que como pueden ver en el gráfico ha tenido un despegar es muy reciente, ¿no? México en el año 2014 era el cuarto
abastecedor de este mercado y ha tenido un impulso muy fuerte y ahora está en segunda posición. Le sigue Colombia con 19% de los volúmenes, como pueden ver que también Colombia está teniendo un despegar continuo, o sea, no es explosivo como lo que ha podido haber con México, pero hay un crecimiento continuo en el mercado de Estados Unidos. Y por último, tenemos a Perú, que contrariamente a los demás abastecedores del mercado, ha venido decreciendo en Norteamérica. Y Perú, que en su época, en su apogeo, era el segundo abastecedor del mercado norteamericano, hoy en día es únicamente el cuarto. Y en términos de crecimiento, así les muestro las cifras. Este es el crecimiento de cada origen con respecto al año pasado y al promedio de los 2 años anteriores. Vemos efectivamente el fuerte crecimiento de Colombia. Tenemos un crecimiento del 19% en el año 2021 comparado con el año 2020. Tenemos a México, que ha crecido en un 6% únicamente entre el 2021 y 2020, pero esto más bien por un tema climático, al parecer, porque habrían tenido problemas climáticos en el segundo semestre del año 2021. Tenemos Ecuador, que no creció en el año 2021, y a Perú, que consiguió un ligero crecimiento de un 2%. Pero si miramos la cifra global, lo que tenemos ahora es un crecimiento del 5% del orgánico comparado al año 2020, o sea, teniendo en mente que el año 2020 ya había sido un año muy bueno en términos de consumo de orgánico en Estados Unidos, ¿no? Y esto es una cifra bastante alentadora, sobre todo cuando consideramos que el consumo global de banano no se ha movido en Estados Unidos desde hace 10 años. Entonces, dentro de un consumo inerte, el orgánico va ganando cada vez mayores partes del mercado. Pero cuidado, la pregunta es ahora si este fenómeno va a perdurar. Yo creo que tenemos que tener en consideración que en el año 2021 hemos tenido un contexto particular en Estados Unidos, ¿no? Hemos tenido un déficit de banano convencional por los efectos de los huracanes ETA y IOTA que hubo en Guatemala y en Honduras a finales del 2020. Los importadores buscaron volúmenes adicionales para poder abastecer el mercado. También por los problemas con los huracanes, el precio del banano convencional fue revalorizado, ¿no? Se declaró la fuerza mayor por varias multinacionales y se le aplicó un suplemento a la caja de banano convencional, lo que hizo que la diferencia de precio entre orgánico y convencional disminuyera. Hemos tenido claramente en Estados Unidos un crecimiento del orgánico por sustitución al banano convencional. La pregunta es ahora si este fenómeno va a perdurar, si ya el banano orgánico va a seguir poco a poco reemplazando al banano convencional, o si es solamente un evento coyuntural que tuvimos durante el 2021 y que está muy vinculado con la situación del banano convencional. Les propongo ahora que hablemos del sector del banano orgánico en Europa. Lo que tenemos que entender es que el crecimiento del consumo de banano orgánico se ha integrado hasta el día de hoy dentro de un movimiento global de crecimiento del consumo de todo tipo de producto orgánico, ¿no? Lo que nosotros vemos es que todas las ventas de productos orgánicos en Europa han crecido de manera ininterrumpida desde hace 20 años. Y esto es un fenómeno que concierne a los productos de alimentación y también a los productos no alimentarios. Todos los canales de distribución conocen este crecimiento en las ventas de productos orgánicos y hasta el día de hoy, pues el banano, vamos a decir que ha estado integrado dentro de esta ola general de crecimiento del consumo de productos orgánicos. Sí, pero algo que es muy importante de tener en mente todavía es que dentro de Europa, como Europa, ¿no? 27 países, el Reino Unido también, pero dentro de Europa 5 países consumen la mayoría de los productos orgánicos de alimentación. O sea, tenemos un mercado que está muy polarizado, lo que puede ser una buena noticia si se consideran que los otros países que hasta el día de hoy no están consumiendo orgánico pueden ser un reservorio de crecimiento. Pero bueno, al día de hoy el líder de ventas de productos orgánicos dentro de Europa es Alemania. En el 2020, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, el valor de las ventas de alimentos orgánicos alcanzó 15.000 millones de euros,
cuando 3 años antes, en el año 2017, estaban en solo 10.000 millones. Es un crecimiento muy, muy rápido. Le sigue Francia con 12.000 millones de euros de ventas de alimentos orgánicos en 2020. Y algo que hay que notar es que en Europa hay un sector del retail especializado, pero la mayoría de ventas de productos orgánicos se consume en día de hoy en el sector de los supermercados generalistas. O sea, el retail generalista sigue siendo el principal canal de ventas de productos alimentarios orgánicos. Ahora, si nos vamos ya al caso específico del banano orgánico dentro de Europa, como les dije antes en un pequeño preámbulo, ya no existen datos aduaneros oficiales, entonces nosotros en CIRAD hemos desarrollado una metodología que nos permite estimar el volumen que entra, y esto basado en información proveniente de diversas fuentes fiables. Nosotros calculamos que en 2021 se importaron 790.000 toneladas de banano orgánico. Hemos tenido un periodo de muy fuerte crecimiento del consumo hasta el año 2019, pero desde el año 2019 vemos ya que los volúmenes importados y el consumo de banano orgánico se han vuelto un poco tímidos. Aquí les muestro la tasa de crecimiento del banano orgánico. Vemos que en el año 2021, comparado al 2020, esta ha sido de solo un 2%, y es una tasa de crecimiento que no deja de bajar, como pueden ver, ¿no? El apogeo en términos de crecimiento se dio en los años 2016-2017. Y lo que hay que notar es que el crecimiento del banano orgánico ha sido inferior al crecimiento de todo el sector de frutas y verduras orgánicas. O sea, que hay un problema. ¿Por qué el banano orgánico no está funcionando tan bien como los demás productos orgánicos que se venden en Europa? En términos de cuota de mercado, vemos que el banano orgánico, como en Estados Unidos, ocupa el 12%, pero este 12% se ha mantenido desde hace ya 3 años, ¿no? ¿El banano orgánico habría dejado de crecer? Esa es una de las interrogantes que tenemos. En términos de orígenes, lo que podemos ver es que, como en Estados Unidos, Ecuador se ha desarrollado muy fuertemente en el mercado, ha alcanzado los niveles de República Dominicana que consiguió volver a una producción normal después de los accidentes climáticos que tuvieron en los años 2017-2018. Tenemos a Colombia, que progresa ligeramente, y Perú, que es el tercer abastecedor del mercado, que ha retrocedido y retrocede ya desde hace 3 años. En términos de precios, aquí pueden ver el precio promedio de la caja de banano orgánico importado en Europa. Lo que nosotros vemos es que el sector orgánico se está confrontando al mismo fenómeno que tenemos que en el banano convencional. O sea, los precios de importación hasta el año 2020 venían bajando. En el 2021, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? El precio promedio de importación de la caja de banano orgánico de República Dominicana, no Fair Trade, se vendió en 13,30 € por caja, mientras que en 2020 estábamos en 15 euros. El fenómeno de presión de los precios no escapa al orgánico, lamentablemente. Y a nivel de consumidor, vemos que en ciertos mercados el precio del banano orgánico ha disminuido. En la izquierda pueden ver una comparación entre las ventas de banano orgánico, el precio de venta al consumidor de banano orgánico versus el precio de venta al consumidor de banano convencional. Lo que nosotros vemos es que hay una, se puede decir, democratización del precio de venta al consumidor del banano orgánico y una disminución, ¿no?, del diferencial de precio entre los dos productos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no ha crecido más el consumo de banano orgánico en el 2020 y 2021 en Europa? ¿Por qué no hemos tenido el mismo dinamismo que se ha tenido en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Una de las hipótesis era que tal vez había un problema de oferta. Estados Unidos, al ser tan dinámico, tal vez absorbió todo, pero al parecer no, ese no ha sido uno de los problemas. Hay una primera explicación. La primera explicación es que los actores comerciales han tenido mucha precaución durante este periodo de pandemia, ¿no?, frente a medidas de confinamiento que han sido imprevisibles en 2020, 2021, que eran diferentes según los diferentes países, a una difícil gestión de los stocks, también a una imprevisibilidad del consumo. Muchos actores comerciales
han tenido cautela y decidieron no sobrecargarse con los volúmenes. Otra de las hipótesis también es que en estos últimos 2 años hemos visto que los consumidores han comenzado a tener nuevas preocupaciones y estas preocupaciones son tal vez lo que está influyendo en el consumo del banano orgánico. Entonces, les propongo ahora, para terminar ya la última parte, sobre las nuevas tendencias del consumo que estamos viendo, sobre todo desde el año 2020. Primero, como todos sabemos, ¿no?, la pandemia que comenzó en el 2020 ha servido de catalizador para varias tendencias que estaban ya presentes en la mente del consumidor o que estaban ahí latentes. Nosotros hemos visto varias evoluciones durante estos últimos 2 años y medio. Primero, el COVID tuvo un primer efecto positivo en el consumo de banano orgánico, y eso es cierto tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Por qué? Porque la preocupación por la salud fue lo primero que llegó con esta pandemia, y esto, por supuesto, estimuló el consumo de productos sanos, frutas y verduras, y también de productos orgánicos, porque hay que decirlo, ¿no?, en la mente del consumidor, orgánico igual salud. Y esto es una asociación que tal vez no ha sido científicamente demostrada, pero en todo caso, en la mente del consumidor, la salud está asociada a productos orgánicos. Por otra parte, cuando llegó la pandemia, se reorganizaron todos los circuitos de distribución en Europa, ¿no? Se cerraron restaurantes, se cerraron las cafeterías escolares, y todo se concentró en el sector de los supermercados. Y al concentrarse las ventas en el sector de los supermercados, los productos que están muy presentes ahí han sido los que salieron beneficiados. Y por otra parte, al reducirse también el personal que atendía en tiendas, el personal que justamente estaba ahí para poner los productos, se tuvieron que simplificar los lineales y se tuvo que concentrar los productos que se vendían. Entonces, entre una reorganización de circuitos de distribución y preocupaciones vinculadas a la salud, nosotros vemos que esto ha servido para estimular las ventas de productos orgánicos, entre los cuales el banano. Pero conforme fue pasando el susto vinculado con el COVID y con la salud, comenzaron a surgir nuevas consideraciones, ¿no? Vimos que llegó la crisis económica y con ella algunos consumidores retornaron al producto convencional para reducir gastos. Entonces esto afectó a una parte de los consumidores que eran más sensibles al precio. Por otra parte, vimos también cómo otras exigencias comenzaron a reforzarse, y algunos consumidores también preocupados, ¿no?, por los productores locales que habían perdido dinero con la pérdida de sus clientes, quisieron volcarse hacia el apoyo a los productores locales por solidaridad. Entonces, estas nuevas exigencias también han jugado en contra de ventas de banano orgánico en Europa. Una tercera hipótesis viene a ser también que el producto no ha tenido el mismo tipo de posicionamiento según los países dentro de la Unión Europea. En algunos países, como lo mostré antes, el precio al consumidor ha seguido bajando, lo que ha probablemente democratizado el producto. Mientras que en otros países, como en Francia, que es lo que ve a la derecha, el precio de venta al consumidor ha sido revalorizado, lo que hace que el banano haya subido un poco en gama, ¿no?, y haya seguido siendo un producto considerado un poco de lujo. Entonces, estas diferentes razones explican que no hayamos tenido un crecimiento lineal en estos últimos 2 años. Hemos visto diferentes momentos fuertes que han influenciado el consumo y también estrategias en diferentes países. Entonces, lo que podemos decir es que hay una disparidad del consumo dentro de la Unión Europea. Y algo que es muy importante también de tomar en cuenta es que la concepción que tienen algunos consumidores sobre el producto orgánico está cambiando, o volviéndose más exigente, ¿no? Hay un estudio realizado por la agencia Bio, que es la agencia que promueve todos los productos orgánicos en Francia, mostró que los consumidores que están muy involucrados con el producto orgánico, o sea, los que son militantes,
lo compran porque consideran que el producto es bueno para la salud, pero que también contribuye a preservar el medio ambiente. Y esto a veces no es compatible con un producto importado, con un producto que viene de lejos y que tal vez tiene una mayor huella de carbono, ¿no? Por eso cada vez ciertos consumidores militantes se vuelcan más hacia lo que son los productos locales orgánicos, que además tienen el beneficio social de apoyo a productores locales. Con la pandemia justamente lo que vimos fue que hubo un movimiento de solidaridad muy importante hacia la agricultura local. Y también hay que decirlo, algo que contribuye es la desconfianza que sigue habiendo en la certificación orgánica de algunos productos importados debido a algunos casos de fraude que han sido denunciados de vez en cuando. Pero bueno, ¿hacia dónde nos lleva todo esto, no? Lo que nosotros vemos es que tenemos probablemente una polarización del consumo en Europa y que esta polarización se refuerza. Podríamos distinguir tres tipos de países consumidores. Tenemos los países del sur de Europa, donde vemos que el consumo de banano orgánico se está estabilizando. Estos son países productores agrícolas, no estoy hablando de España, de Italia, Francia, Portugal, que son grandes productores frutícolas, tienen producción convencional, tienen producción orgánica. Algunos tienen su propia producción de banano, Canarias, Francia con Martinique y Guadalupe. Y además es probable que en estos países los consumidores que están preocupados por el tema local consigan alternativas convencionales y orgánicas. Y es probable que en estos países se estabilice el consumo de banano orgánico. Tenemos el este de Europa, que siempre hemos considerado ser un reservorio de crecimiento. Lamentablemente este reservorio de crecimiento sigue estando inerte en el día de hoy y sabemos que son países donde las consideraciones son mayormente económicas, ¿no? Y si consideramos la situación actual con el conflicto entre Rusia y Ucrania, con la inflación y todo esto, es poco probable que a mediano plazo cambie el foco de los consumidores que están en el este. Y por último, tenemos nosotros a los países del norte de Europa, que son países con mayores ingresos per cápita, con altas consideraciones ambientales, es el caso de Alemania, los países escandinavos, que no son grandes productores frutícolas, o en todo caso con producciones muy estacionales, y además, en el contexto actual, hay una preocupación creciente por el tema de la seguridad alimentaria. Seguramente han escuchado hablar de esto. En estos países, una preocupación es seguir teniendo un abastecimiento regular todo el año y que pueda responder a las diferentes expectativas de los consumidores. Ahí es donde probablemente el banano orgánico todavía tiene un buen margen de desarrollo. Por último, esto obviamente lo refuerza un contexto reglamentario en Europa cada vez más verde, ¿no? Todos hemos escuchado hablar del Green Deal, hay nuevas exigencias en las certificaciones, mayores exigencias por parte de los supermercados, todo apuntando hacia una reducción del uso de los pesticidas. Y en el caso de banano orgánico tenemos un producto que es capaz de responder a este tipo de exigencias, ¿no? Un producto que puede responder a una reglamentación cada vez más verde y también a estas preocupaciones de los compradores, seguirá teniendo éxito. Y el orgánico, hay que decirlo, goza de una buena imagen en la mente del consumidor, pero es importante que la confianza del consumidor no se quiebre. Y con esto termino. Simplemente las ideas fuertes que quiero que tengan en mente es que nosotros hemos visto un crecimiento sin precedentes del mercado bananero mundial. Los principales mercados consumidores han dejado de crecer en el contexto actual, pero el banano orgánico sí ha seguido un crecimiento por encima del mercado bananero global, aunque vemos algunas señales de alerta tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa, la reglamentación cada vez más verde puede conducir a un crecimiento todavía duradero del sector orgánico, y en el contexto actual y con las nuevas consideraciones que están tomando mayor relevancia, seguridad alimentaria, medio ambiente, social, todavía existen posibilidades de crecimiento en algunos países. Y con esto he terminado. Muchas gracias.